Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a los movedores de montañas. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir el Señor o cómo se maneja eso? He aquí la pregunta que me fue hecha. ¿A qué se refiere la frase mover montañas en la Biblia? En este caso me hacen una pregunta así clara, sin tomar en cuenta exactamente el texto donde esto aparece, pero vamos al texto. Es necesario que vayamos al texto y que lo analicemos ustedes y yo, ¿de acuerdo? Por eso quiero convocarles para que sí leamos la Biblia, en nuestro caso, sí leamos la Biblia y vamos juntos. Pero lo primero que debemos saber es que la frase mover montañas, la frase así tal cual como me preguntaron, mover montañas, no aparece en la Biblia. El Señor enseñó al respecto, que se ha hecho popular y se usa la frase mover montañas, pero el Señor no dijo así la frase exacta. Esta frase es lo que confunde, pero el Señor jamás usó esa frase. Leamos el pasaje y veamos lo que dijo el Señor. Dice así en el Evangelio de Marcos 11, 21 al 23. Se los leo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló una hoja solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 18 al 22. También se encuentra en Marcos 11, 21, 23. El contexto de la sanidad de un hijo lunático al que sus discípulos no pudieron liberar. El Señor también dijo esto sobre el tema. Viendo entonces los judíos a Jesús aparte, dije: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Perdón, dije viniendo entonces los judíos, pero es viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero el género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 19 a 21. Y se hace más grande el asunto, ¿no? Se hace más grande este tema, porque aquí de un milagro, de un asunto de exorcismo, y más significa para algunos que están confundidos con el tema. Comparto con ustedes uno de los puntos de uno de los varios sermones que he predicado en otras ocasiones explicando el tema. También quiero decirles de nuestra iglesia que en el manual de discipulado Venid y Ved también abordamos este tema que está en el Evangelio de Mateo. Hay quienes interpretan este pasaje de una manera muy cómoda. Apelan a la magia. Piensan que se trata de algo literal y material. De hecho, hasta se escandalizan de aquellos que pensamos que se trata de algo más extraordinario que un monte cambiando de lugar. Y no me parece tan extraordinario que un monte cambie de lugar. Me parece más extraordinario que una persona entregue su vida a Cristo y sea transformada. Me parece más importante y trascendente que un matrimonio que está a punto del divorcio se restauren y se vuelvan a amar y sigan juntos. Eso me parece más extraordinario al hecho de que el Popocatépetl de repente aparezca en Cuchillo Parado, Chihuahua. Parece más extraordinario la transformación de una vida. Creo que a Dios también. Creo que también le parece, porque nunca hemos sabido de un monte que cambió de lugar así porque alguien le dijo así tipo Jedi de la Guerra de las Galaxias: muévete para allá. Eso solo ha pasado en las caricaturas. Ha pasado tal cosa, pero sí ha pasado tal cosa que personas son transformadas. Tenemos que reconocer que ni nuestro Señor ni ninguno de sus discípulos hizo nunca algo así. Mover montaña de lugar, nunca, nadie hizo eso en la Biblia. ¿Será porque Dios puso las montañas en su sitio y no hay razón para cambiarlas, como si se hubiera equivocado de lugar? Ay, puse los Himalayas muy altos, mejor los voy a poner en Acapulco. Nunca ha pasado eso. El Señor puso las cosas donde están porque ahí las quiere. Además, habló de mover montañas antes de hablar de la oración. Porque hay gente que piensa, que lo relaciona directamente. Él habló de mover montañas, o más bien habló, sí, de eso, antes de hablar de la oración. Así que no se refiere a un asunto divino. Más bien lo que el Señor está diciendo es un asunto muy humano. Así es una exhortación a los humanos.
De acuerdo con el pasaje completo, además de además de dar fruto y creer, necesitamos tener una voluntad decidida. Necesitamos seguir a Cristo y andar la vida cristiana con una determinación que sea capaz de quitar de enfrente cualquier obstáculo. Por ahí va la interpretación correcta. De lo que está hablando el Señor está haciendo un desafío para que tengamos determinación para vivir la vida. Claro que Dios puede mover montañas, no me malentienda. Claro que Dios puede mover montañas, por supuesto que puede, claro que sí. Aquí no hay cuestión de duda del poder de Dios, no. Y claro que puede hacer milagros, claro que puede hacer milagros. Claro que Dios puede mover montañas por nosotros, abrió el Mar Rojo y puede quitar los montes del Himalaya de su lugar y trasladarlos al Brasil si quiere. Pero nos está diciendo, lo que nos está diciendo no es que debemos esperar que Dios quite todos nuestros obstáculos, tan solo porque lo declaramos. Nos está desafiando a desear dar fruto, porque de eso habla el pasaje, de tal manera que creamos que somos capaces de quitar cualquier obstáculo de nuestro camino. ¿Cuál es, hermano, para vivir el discipulado? La holgazanería, tienes cansancio, tienes demasiado trabajo y no te organizas, de repente estás muy ocupado en otras cosas, puedes dejar como jugar Nintendo, como irte con tus amigotes y no puedes tener vida devocional. Pues el Señor quiere que quites montañas, que tú quites y yo quite montañas y que tenga vida devocional. No que ore al Señor para que mueva el cerro para poder llegar al templo más temprano. No se trata de una salida cómoda, de dejarle a Dios todo, ni se trata de algo que solo Dios tenga que hacer por nosotros como si fuera nuestro siervo. Se trata de un desafío a ser radicales y tajantes al destrozar las montañas que nos impiden fructificar y estas podrían ser no solo materiales, sino también montañas del rencor, montañas del no perdono, la montaña de la amargura, la montaña de la envidia, la montaña de la hipocresía, la montaña de la duda, la de la depresión, la de la negligencia, la de un mal hábito. Ahora, Dios sí puede hacer milagros. Él quitó unas montañas de mis arterias coronarias. Yo tenía mis arterias coronarias tapadas y tenía un tema y tuve un infarto. Y resulta que nadie podía quitar eso. Y la idea era entrar por mi vena femoral acá y entrar y abrirlas y quitarle así tipo trabajo de comería en mi corazón y destaparlas y poner ahí una cosa para que se mantuvieran abiertas. Pero no fue necesario porque Dios quitó eso. ¿Puede hacer eso? Claro que puede hacer eso Dios. Pero prepararme para predicar un sermón, para preparar estas preguntas y estudiar durante toda la madrugada, estuve hasta muy temprano de la madrugada de hoy preparándome, eso es algo que yo debo hacer. Mi sueño y mis ganas de ya dormirme, no sé qué, es algo que yo tengo que mover. Y moví la montaña del sueño, y moví la montaña de ya quiero estar en mi cama, moví la montaña para hacer este trabajo. Y eso es algo que yo hice en el nombre del Señor porque tengo pasión por servirlo. ¿Estoy hablando claro? Ahora, para aplicar una sana hermenéutica y seguir los principios que hemos aprendido del exégesis, o por lo menos que en nuestra iglesia enseñamos algunos, si usted no es de nuestra iglesia, le quiero decir que acá en nuestra congregación, en nuestro instituto bíblico, enseñamos hermenéutica, exégesis para tener una mejor interpretación de la Biblia. Les cuento lo siguiente. En el tiempo del Señor, entre los rabinos judíos, los maestros también de la cultura greco-romana, filósofos y maestros greco-romanos, existía el concepto movedor de montañas. Esa idea existía en la cultura de aquella época. Y este concepto no tenía nada que ver con el poder de la fe, ni con la magia, ni con un milagro en la geografía del mundo. Este movedor de montañas tenía que ver con la tenacidad, la persistencia, la pasión y la entrega de un ser humano para conseguir lo que se propuso, quitando los obstáculos que era enfrente. Maestro rabino judío, un maestro grecorromano, cuando enseñaba a sus pupilos, a sus alumnos y les hablaba de movedores de montañas, se refería a personas tenaces, disciplinadas, de hacer todo lo necesario para lograr un objetivo. Es muy seguro que los oyentes del Señor conocían este dicho, conocían esta idea y por eso entendieron perfectamente lo que nosotros, en nuestro contexto, de repente no logramos entender de inmediato y queremos explicarlo con magia y con portentos porque nos encanta eso. No hay ningún ejemplo en la Biblia, en el libro de los que algún cristiano haya dicho, vamos a mover esta montaña. Sí, acuérdense lo que dijo el Señor de mover las montañas, vamos a mover esta montaña. No hay un solo caso en el que los cristianos se hayan puesto de acuerdo para hacer una cosa. No hay un solo caso. Ningún cristiano de ese momento entendió que significaba que de ver hacer algo literal, vamos a orar para que Dios quite esa montaña.
Lo que sí hicieron fue ser tenaces. Hicieron lo que tenían que hacer y los obstáculos que había los quitaron. Pero ahora que conocemos el contexto, podemos ubicar en la enseñanza. Ya que les dije que ese era un concepto que existía, creo que nos podemos ubicar en la enseñanza. Por otro lado, en el desarrollo de todo el Nuevo Testamento, no vemos ningún apóstol manejando la idea de mover montañas literalmente. De hecho, ni en aquel entonces, ni nunca en la historia, un cristiano ha movido literalmente una montaña del lugar. Pero sí sabemos que a través de la historia, la persistencia y la tenacidad y la pasión de los cristianos, llenos de fe y confiando en el Señor, han movido obstáculos más grandes que ellos mismos. Usted y yo lo hemos hecho, y lo que el Señor se ha cumplido. Usted ya ha sido un movedor de montañas, porque estoy seguro que usted se ha comprometido a hacer cosas y las ha hecho a pesar de los obstáculos. Usted ha movido montañas en su vida. Sé que a algunos cristianos les encanta la idea de tener un cierto poder para controlar las cosas como un Jedi, no como un que mueve así las cosas. Y mi explicación le puede molestar a los cristianos, pero les propongo un desafío a dichos cristianos, aquellos que no, lo que dice el texto es literal, que yo puedo orar y mover una montaña. Entonces, si usted cree eso, entonces le hago un desafío. ¿Cuándo ha movido usted literalmente una montaña? Si usted cree que eso es así, ¿cuándo ha movido una montaña? Dígame usted. Porque sería algo maravilloso y yo creo que Dios lo puede hacer, absolutamente creo que lo puede hacer, pero no es lo que dice el pasaje. No es lo que dice el pasaje. Un dato curioso, cuando habla del amor, introduce en su hermoso himno el asunto de mover montañas. Su himno al amor, Corintios 13. Es probable que en su tiempo, como en el nuestro, algún cristiano pretendiendo interpretar el asunto literalmente. Y tal vez se refiere a los hermanos tesoneros, tercos y muy trabajadores que logran cosas, pero no mostraban amor por los demás. Porque puede haber algunos hermanos que eran muy decididos, pero no mostraban amor. Tenemos de esos también en nuestra iglesia el día de hoy. Leemos el texto de lo que estoy dando para que me entienda mejor. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Aquí Pablo establece el asunto de mover montañas por la fe como nada cuando no hay amor. O sea que el Nuevo Testamento no exalta la idea de movedores de montañas como si hoy que va alabado sea el no. El Nuevo Testamento lo pone en su lugar donde es. Dios quiere que naces y que seamos esforzados, pero en Él. Y que entendamos que toda cosa que sucede es por su gracia, que no nos creamos la gran cosa, como estos posiblemente orgullosos a los que Pablo dice, no, nada de eso. No tienes amor, si no amas, no es nada. En resumen, ser un movedor de montañas es ser alguien con una decisión y una voluntad invencible. Y de lo que nos habla el Señor. Así que, hermanos míos, movamos nuestra propia montaña. Pero no creamos en ese concepto de mágico, de que yo voy a orar para que esto se cambie de lugar. Usted y yo no tenemos poder para hacer cosas que solo Dios puede hacer. Pero sí tenemos el poder de ser tenaces, disciplinados, para nosotros cambiar nuestra propia realidad con tal de seguir al Señor con todo el corazón. Seamos movedores de nuestra propia montaña. Espero que he contestado sus dudas y espero que esto sea muy útil para ustedes.